De mirar alrededor. Parecía hallarme en una zona de vegetación tupida. Solo podía discernir la masa oscura de unos arbustos, o acaso árboles pequeños. Concentré mi atención en los sonidos, pero ninguno resaltaba. El silbar del viento sofocaba todos los demás ruidos, excepto el esporádico grito penetrante de búhos grandes y el trinar de otras aves. Aguardé un rato en un estado de atención extrema. Entonces llegó el canto rasposo y prolongado de un búho pequeño. No dudé que fuera don Juan. Se oyó en un sitio a mis espaldas. Di la vuelta y eché a andar en esa dirección. Me movía despacio, porque me sentía inextricablemente estorbado por las tinieblas. Anduve unos 10 minutos, y de pronto una masa oscura saltó frente a mí. Di un grito y caí hacia atrás, de nalgas. Mis oídos empezaron a zumbar. El susto fue tan grande que me cortó el aliento. Tuve que abrir la boca para respirar. Párate, dijo don Juan suavemente. No quise asustarte. Nada más vine a tu encuentro. Dijo que había estado observando mi absurda forma de andar y que al moverme en la oscuridad parecía una viejita lisiada queriendo caminar de puntitas entre charcos de lodo. La imagen le hizo gracia y se rió fuerte. Procedió luego a mostrarme una forma especial de caminar en la oscuridad, una forma que llamaba la marcha de poder. Se agachó frente a mí y me hizo pasar las manos sobre su espalda y sus rodillas, con el fin de darme una idea de la posición de su cuerpo. El tronco de don Juan estaba ligeramente inclinado hacia adelante, pero su espina se hallaba derecha. También sus rodillas estaban un poco dobladas. Caminó despacio frente a mí para hacerme notar que alzaba las rodillas casi hasta el pecho cada vez que daba un paso, y luego echó a correr, perdiéndose de vista, y regresó de nuevo. Yo no concebía cómo podía correr en la oscuridad total. La marcha de poder es para correr de noche, me susurró al oído. Me instó a hacer la prueba. Le dije que sin duda me rompería las piernas al caer en una grieta o contra una roca. Don Juan me dijo con mucha calma que la marcha de poder era completamente segura. Le señalé que la única forma en que yo podía comprender sus actos era suponiendo que conocía a la perfección esos montes y así evitaba los peligros. Don Juan tomó mi cabeza entre las manos y susurró con energía: Esta es la noche, y eso es poder. Me soltó la cabeza y añadió en voz suave que de noche el mundo era distinto y que su habilidad para correr en lo oscuro no tenía nada que ver con su conocimiento de esos cerros. Dijo que la clave era dejar al poder personal fluir libremente para que se mezclara con el poder de la noche. Una vez que ese poder tomaba las riendas, no había posibilidad de resbalar. Agregó en un tono de seriedad absoluta que si yo lo dudaba, debía recapacitar por un momento en lo que estaba pasando. Para un hombre de su edad, correr por el monte a esa hora sería suicida si el poder de la noche no lo estuviera guiando. Mira, dijo, y corrió velozmente adentrándose en la oscuridad y regresó de nuevo. Su cuerpo se movía de una forma tan extraordinaria que yo no podía creer lo que veía. Corrió sin avanzar durante un momento. La manera como alzaba las piernas me recordaba los ejercicios de calentamiento de los corredores. Me dijo entonces que lo siguiera. Lo hice, tenso, incómodo en extremo. Con la mayor cautela trataba de ver dónde ponía los pies, pero es que era imposible juzgar la distancia. Don Juan regresó y trotó junto a mí. Susurró que yo debía abandonarme al poder de la noche y confiar en el poquito poder personal que tenía, pues de lo contrario nunca podría moverme con libertad y que la oscuridad me estorbaba solo porque yo confiaba en mi vista para todo cuanto hacía, sin saber que otro modo de moverse era permitiendo que el poder fuera el guía. Hice varios intentos sin ningún éxito. Simplemente no podía soltarme. El temor de dañarme las piernas era más fuerte que yo. Don Juan me ordenó seguir moviéndome en el mismo sitio y tratar de sentir que en verdad estaba usando la marcha de poder. Dijo luego que iba a correr adelante y que esperara su canto de tecolote. Desapareció en la oscuridad antes de que yo pudiera responder. Cerrando a ratos los ojos, troté en el mismo sitio, con las rodillas y el tronco doblados,
durante cosa de 1 hora. Poco a poco mi tensión empezó a disminuir hasta que me sentí bastante a gusto, y entonces oí la señal de don Juan. Corrí 5 o 6 metros en la dirección de donde vino el sonido, tratando de abandonarme como don Juan me había sugerido. Pero al tropezar en un arbusto recobré de inmediato mis sentimientos de inseguridad. Don Juan me estaba esperando y corrigió mi postura. Insistió en que primero plegara yo los dedos contra las palmas de las manos, estirando el pulgar y el índice. Luego dijo que, en su opinión, yo nada más me estaba, como siempre, entregando a mis sentimientos de incapacidad, y que eso era absurdo, puesto que yo sabía de cierto que siempre me era posible ver bastante bien, por más oscura que estuviese la noche. Si en lugar de enfocar cualquier cosa barría con los ojos el suelo enfrente de mí, no pasaría nada. La marcha de poder era similar a la búsqueda de un sitio donde reposar. Ambos involucraban un sentido de abandono y un sentido de confianza. La marcha de poder requería que uno pusiera los ojos en el suelo directamente enfrente, porque cualquier vistazo a los lados producía una alteración en el fluir del movimiento. Explicó que era necesario inclinar el tronco hacia adelante para bajar los ojos, y que la razón para levantar las rodillas hasta el pecho era que los pasos debían ser cortos y seguros. Me advirtió que al principio tropezaría mucho, pero aseguró que con práctica yo podría correr con la misma rapidez y seguridad que a la luz del día. Durante horas traté de imitar sus movimientos y de producirme el ánimo que me recomendaba. Él, con mucha paciencia, trotaba en el mismo sitio delante de mí, o echaba una carrera corta y volvía donde me hallaba, para enseñarme cómo se movía. Incluso me empujaba para hacerme correr unos cuantos metros. Luego se fue, y me llamó con una serie de gritos de búho. De alguna manera inexplicable me moví con un grado inesperado de confianza en mí mismo. Que yo supiera, nada había hecho para despertar ese sentimiento, pero mi cuerpo parecía tener conocimiento de las cosas sin pensar en ellas. Por ejemplo, no me era posible ver realmente las rocas dentadas en mi camino, pero mi cuerpo siempre se las arreglaba para pisar los bordes y no las ranuras, con excepción de algunas ocasiones en que perdí el equilibrio por distraerme. El grado de concentración necesario para ir barriendo el área directamente delante de mí tenía que ser total. Como don Juan me había advertido, cualquier leve vistazo a los lados o demasiado lejos al frente alteraba el fluir. Localicé a don Juan tras una larga búsqueda. Estaba sentado junto a unas formas oscuras que parecían ser árboles. Vino hacia mí y dijo que iba yo muy bien, que era hora de terminar porque había estado usando su silbido bastante tiempo y de seguro ya para entonces otros podrían imitarlo. Y estuve de acuerdo en que era hora de parar. Mis intentos me tenían al borde del agotamiento. Me sentí aliviado y le pregunté: ¿y quién va a imitar su llamado? "Hmm, ¿Quién sabe? Poderes, aliados, espíritus, quién sabe". Explicó que esas entidades de la noche solían hacer sonidos muy melodiosos, pero se hallaban en desventaja para reproducir lo rasposo de los gritos humanos o los cantos de las aves. Me recomendó dejar de moverme siempre que oyera un sonido de esos y tener en mente todo lo que él me decía, porque quizá alguna otra vez necesitara realizar la identificación correspondiente. En tono confortante dijo que yo ya tenía una muy buena idea de cómo era la marcha de poder, y que para dominarlo no necesitaba sino un ligero empujón que podíamos dejar para el futuro, cuando ya nos aventurásemos de nuevo en la noche. Me dio palmaditas en el hombro y anunció que estaba listo para irse. Vámonos de aquí, dijo, y echó a correr. ¡Espere, espere!, grité frenético. ¡Vamos caminando! Don Juan se detuvo, se quitó el sombrero. Caray, dijo en tono perplejo. Estamos fregados. Ya sabes que yo no puedo caminar en lo oscuro. Solo puedo correr. Me rompería las piernas si camino. Tuve la sensación de que sonreía al decir eso, aunque no podía verle la cara. Añadió en tono confidencial que era demasiado viejo para caminar, y que lo poquito de la marcha de poder que yo había aprendido esa noche debería estirarse para cumplir con la ocasión. Si no usamos la marcha de poder, nos cortarán como hierba, me susurró al oído. ¿Quién es? Uy, hay cosas en la noche que actúan sobre la gente. Susurró en un tono que me produjo escalofríos. Dijo que no era importante que me mantuviera a la par con él porque iba a dar señales repetidas.
4 gritos de búho a la vez para permitirme seguirlo. Sugerí que nos quedáramos en esos montes hasta el amanecer y después nos fuéramos. Replicó en un tono muy dramático que permanecer aquí sería suicida. E incluso si salíamos con vida, la noche habría chupado todo nuestro poder personal hasta el punto en que no podríamos evitar ser víctimas del primer azar del día. No perdamos tiempo, dijo con un timbre de urgencia en la voz. Vámonos de aquí. Me aseguró que trataría de ir lo más despacio posible. Sus instrucciones finales fueron que no tratara yo de emitir sonido alguno, ni siquiera un jadeo, pasara lo que pasara. Me dio la dirección general que íbamos a seguir y empezó a correr, a un paso bastante más lento. Lo seguí, pero por más despacio que él avanzara, es que no podía mantenerme a la par, y no tardó en desaparecer en la oscuridad ante mis ojos. Después de quedarme solo, tomé conciencia de que había adoptado un andar bastante rápido sin darme cuenta, y eso fue un choque para mí. Traté largo rato de mantener ese paso, y entonces oí el llamado de don Juan ligeramente a mi derecha. Silbó 4 veces en sucesión. Tras un rato muy corto volví a oír su canto de búho, esta vez totalmente a la derecha. Para seguirlo, tuve que dar una vuelta de 45 grados. Empecé a avanzar en la nueva dirección, esperando que los otros 3 silbidos de la serie me permitieran una mejor orientación. Oí un nuevo llamado que colocaba a don Juan casi en la dirección de donde veníamos. Me detuve a escuchar. Oí un sonido muy nítido, a corta distancia, algo como 2 piedras golpeadas una contra otra. Me esforcé por escuchar y noté una serie de ruidos suaves, como si alguien frotara 2 piedras muy suavemente. Hubo otro canto de búho y entonces supe a qué se había referido don Juan. Había en el sonido algo verdaderamente melodioso. Era definitivamente más largo que el canto de un búho e incluso más dulce. Experimenté una extraña sensación de susto. Mi estómago se contrajo como si algo jalara hacia abajo la parte media de mi cuerpo. Me di la vuelta y empecé a semitrotar en la dirección contraria. Oí un apagado canto de búho en la distancia, una sucesión rápida de otros 3 gritos. Eran de don Juan. Corrí inmediatamente en su dirección. Sentí que debía ya de estar como a medio kilómetro y que si mantenía ese paso no tardaría en dejarme irremediablemente solo en aquellos cerros. Yo no comprendía por qué don Juan se adelantaba, cuando podría haber corrido en torno mío, si es que necesitaba mantener ese paso. Advertí entonces que algo parecía moverse a mi izquierda. Casi podía verlo en la periferia extrema de mi campo visual. Estaba a punto de ceder al pánico, pero una idea tranquilizante cruzó mi mente. No es posible que viese nada en la oscuridad. Quise mirar en esa dirección, pero temía perder impulso.